En los últimos años cada vez ha cobrado más relevancia el papel del entorno hormonal dentro de una buena salud. Sabemos que es importante entrenar, sabemos que es importante comer alimentos de calidad, exponernos al sol, descansar bien, pero además de esto sabemos que un buen entorno hormonal va a hacer que, por ejemplo, asimilemos mucho mejor la comida, que descansemos mejor por la noche, que vayamos a entrenar con ganas, que progresemos, que estemos más felices, que tengamos ganas de hacer cosas. Y en todo esto, la testosterona posiblemente juegue un papel clave y es algo de lo que cada vez se habla más. Pero bajo mi punto de vista, se tienden a cometer ciertos errores de base pensando que, por ejemplo, podemos optimizarla tirando de ciertos suplementos, tirando de ciertas estrategias que bajo mi punto de vista no forman la base, no forman parte de ese 20% que genera el 80% de los resultados. Hoy quería hablar un poco en Café y Hierros de este tema porque es algo que cada vez preocupa a más gente, es un tema muy interesante. También está, por ejemplo, el tema del TRT, la terapia de reemplazo de testosterona. Está claro que a medida que nos vamos haciendo mayores, bueno, pues esta producción va siendo cada vez menor y tenemos esta herramienta que puede hacer que vivamos un poco mejor, es decir, no que vivamos quizás más años, pero sí que vivamos más felices, con más ganas de hacer cosas, con ganas de entrenar, con menos dolor articular. En definitiva, es un tema también bastante apasionante del que estaría bien una charla con alguien experto en este tema. Pero bueno, como digo, hoy no me voy a meter en ese berenjenal, hoy voy a hablar simplemente de cosas que destruyen la testosterona y aspectos en los cuales deberíamos de prestar más atención antes de, por ejemplo, ir a lo típico, ir a, por ejemplo, oye, me voy a tomar este suplemento que me han vendido que va a mejorar mis niveles de testosterona. Pues oye, vete a la base, vete a lo básico, vete a esto que realmente debes de arreglar antes de, por ejemplo, tirar de ciertos suplementos de dudosa efectividad, etcétera. Así que bueno, como siempre digo, antes de nada me encontráis en lifters.es, una newsletter totalmente gratuita en la que cada semana comparto más contenido vía email. Dejo el enlace en las notas del episodio. Y hablando de la testosterona, bajo mi punto de vista, ha cobrado tanta relevancia debido a que también ha habido un auge bastante fuerte del entrenamiento de fuerza en los últimos años. Todo va de la mano. Nos alimentamos mejor, nos exponemos más al sol, nos preocupa más, por ejemplo, el descanso, el estrés, nos preocupa también cómo nos vemos físicamente, es decir, ya no solamente queremos estar delgados, sino que queremos también masa muscular, queremos cierta calidad. Entonces, ha surgido principalmente porque el entrenamiento de fuerza viene de un sector en el cual se consume bastante testosterona, está muy presente, estoy hablando precisamente del culturismo, y por lo tanto esto ha hecho, bajo mi punto de vista, que se traslade también a un ámbito de la salud. Y esto lleva ya muy presente, por ejemplo, en ámbitos o en círculos de gente que maneja pasta. Es decir, seguramente estéis cansados de ver a los típicos actores, actrices, gente famosa que sale por la televisión, que parece que están como un pincel, que siempre están con una piel espléndida, con un pelo maravilloso, que tienen un buen nivel de masa muscular sin llegar a ciertos extremos. Pues obviamente esta es una estrategia más, el hecho de optimizar los entornos hormonales, y el TRT está bastante extendido dentro de estos círculos. Pero como digo, no me voy a meter en ese tema hoy, simplemente quiero hablar de ciertos aspectos que destruyen nuestra testosterona, los niveles que deberíamos de tener de forma natural y obviamente lo que deberíamos de evitar hacer. Por un lado estaría el tema del estrés, creo que es lo más importante. Bueno, antes de entrar con el estrés, está claro que, por ejemplo, una persona que beba, que consuma mucho alcohol, que fume, que no se exponga al sol, que descanse muy poco, obviamente, esa persona va a tener muchas más papeletas para tener bajos niveles de testosterona o por lo menos que con el paso de los años estos niveles vayan decreciendo de manera más aguda. No me voy a meter en eso porque es lo más obvio, creo que todo el mundo sabe que beber es malo, que fumar es malo, así que voy a ir simplemente a aspectos que quizás consideramos más cotidianos o mejor dicho, que están más normalizados y que pensamos que no tienen repercusión o no la tienen tanto en nuestra salud. Por ejemplo, el estrés. El estrés ha ido aumentando en los últimos años de manera considerable, cada vez estamos más estresados. Unos están estresados porque les ha dejado la novia, otros están estresados porque en el trabajo no tienen estabilidad, otros están estresados por el motivo que sea. Hay muchas razones por las cuales podemos estar estresados, pero lo cierto es que vivimos en un estado de estrés crónico y hace que los niveles de testosterona no sean los más óptimos. Es fácil también decir esto,
Lo difícil es, por ejemplo, cambiar ciertas cosas en nuestra vida para mejorar la gestión del estrés. Habría que cambiar, por ejemplo, de trabajo, habría que cambiar, por ejemplo, ciertos hábitos, hacer más ejercicio, dejar de comer cierta comida que sabemos que no es nutritiva, que no nos aporta nada bueno. Hay que cambiar muchas cosas, obviamente, pero como digo, bajo mi punto de vista, el estrés es una de las peores lacras que hace que la testosterona, o más bien el entorno hormonal, no sea el óptimo en la sociedad actual. Así que bueno, siempre que podamos salir un poco fuera de casa, dejar el teléfono móvil, relacionarnos con otras personas, tener una conversación agradable acerca de un tema interesante, echar unas risas, entrenar un poco, caminar más, comer comida nutritiva, siempre que podamos hacer esto, bueno, pues está claro que va a ser una mejora bastante significativa de cara a mejorar nuestros niveles de testosterona. No significa que vayamos a aumentarlos hasta las nubes, pero sí que vamos a llevarlos a un nivel, por así decirlo, saludable. Luego estaría el tema de la actividad diaria. Cada vez también somos menos activos, tenemos trabajos más sedentarios, pasamos muchas horas delante de una pantalla. Luego con el teléfono móvil hace que también pasemos más tiempo quizás mirando esa pequeña pantalla, haciendo un scroll infinito en lugar de estar dando un paseo en la naturaleza, hablando con otra persona de cualquier tema, lo que he comentado antes. En definitiva, esto también hace que obviamente los niveles de testosterona pues no sean los más saludables. ¿Qué podemos hacer para esto? Pues obviamente caminar más, dar más pasos diarios. Cuando, por ejemplo, tengamos un descanso en el trabajo, pues dar un paseo, no quedarnos en la cafetería, no llenar esos ratos con, por ejemplo, mirar el teléfono móvil. Bueno, creo que el tema iría por ahí. Otras cosas que me parecen importantes, y quizás esto es algo que nadie se espere, y es el hecho de entrenar demasiado. Sabemos que entrenar fuerza es bueno, sabemos que, por ejemplo, hacer actividad física de alta intensidad es beneficioso para el organismo, pero por un lado está la persona que tampoco puede entrenar mucho y va una vez o dos veces a la semana al gimnasio. Bueno, pues está bien, irá progresando a su ritmo, pero irá progresando. Y por otro lado está la persona que piensa que tiene que ir 6 días, 7 días, entrenar 2 veces al día durante toda la semana, porque si no va a perder masa muscular o porque si no los resultados no van a ser tan buenos. Bueno, pues son dos puntos totalmente opuestos, pero seguramente este segundo forme parte de ese tipo de cosas que, si las hacemos de manera prolongada en el tiempo, van a hacer que nuestra testosterona vaya cayendo. Y algunos dirán, pero no dices que entrenar fuerza es algo beneficioso para la masa muscular, para mantener un buen porcentaje graso, y esto va a hacer que nuestra testosterona esté en niveles óptimos. Pues sí, entrenar fuerza hará que nuestra testosterona esté en unos niveles saludables, pero siempre que se haga con cabeza. Obviamente tenemos que entrenar. El entrenamiento en sí, este ejercicio intenso, es un estresor más que estamos dando a nuestro cuerpo y por lo tanto se tiene que recuperar de él. No tiene sentido que entrenemos 2 veces al día fuerza y además que lo hagamos durante mucho tiempo y los 7 días de la semana. Eso no tiene ningún sentido y esto va a hacer que con el paso del tiempo, como digo, nuestros niveles de testosterona pues vayan cada vez a menos. Luego, otra cosa que también influye mucho, bueno, pues comer muy poquita grasa. La grasa sabemos que es un nutriente al que se le ha tenido mucho miedo precisamente por el hecho de, oye, no quiero engordar, no quiero ganar grasa, no quiero tener obesidad. Bueno, pues sabemos que la grasa también es saludable, también es buena y necesitamos cierta cantidad de grasa en nuestra dieta. No quiere decir esto que basemos nuestra alimentación en únicamente grasa, que bueno, está la dieta ceto, que para algunos casos en particular viene muy bien, es una opción bastante recomendable. Pero, por ejemplo, si llevamos una alimentación omnívora en la cual metemos alimentos de origen animal y vegetal y pensamos que, por ejemplo, por consumir cierta cantidad de grasa vamos a empeorar nuestra salud, bueno, pues todo lo contrario. Deberíamos de meter frutos secos, deberíamos de meter, por ejemplo, aceite de oliva, aguacate, deberíamos de meter pescado azul, deberíamos de meter un montón de fuentes de grasa que son saludables y que van a hacer que nuestro entorno hormonal sea mucho más óptimo. Y por último, estarían ciertas cosas que las he comentado ya a lo largo de este episodio, como es el descansar mejor, como es, por ejemplo, exponerse al sol lo suficiente. No hace falta que estemos 1 hora todos los días, pero sí que es verdad que hay muchas personas que durante el año no toman nada al sol, luego llega el verano, se quitan la mayor parte de la ropa y están 3, 4 horas, 5 horas todo el día ahí al sol. Bueno, pues esto no es lo más saludable. Mi recomendación siempre es, por ejemplo, aunque sea en invierno, exponernos gran parte del cuerpo, unos 10-15 minutos al sol de manera directa, y esto va a hacer que quizás no sinteticemos toda la vitamina D que necesitamos. Posiblemente si vivimos en un sitio en el cual da muy poquito el sol, bueno, pues vamos a necesitar un suplemento de vitamina D,
pero aún así esto va a ser mucho más beneficioso de cara a la producción de testosterona que el uso de algunos suplementos que nos venden como que son la panacea. Así que bueno, no he hablado de esta parte de los suplementos, que sabemos que hay muchos, que sabemos que además nos prometen cambios muy significativos en este aspecto. Quizás lo podemos dejar para otro episodio, hablar de esos suplementos que nos pueden beneficiar en cierto modo para generar un buen entorno hormonal, pero la base sigue siendo esta. Considero que estas son las claves para tener la testosterona en unos niveles adecuados y a partir de cierta edad es verdad que va a ir cayendo, es verdad que hay estrategias como por ejemplo el TRT, no quiere decir que todo el mundo lo necesite. Además, como digo, no soy experto en este tema, no puedo hablar de ello porque considero que hay personas que saben mucho más y además pueden aportar más conocimiento en este aspecto, así que quizás en un futuro traigamos una charla con una persona que nos pueda hablar acerca de todo esto, que me parece además algo también súper interesante. Nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Café Hierros. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido alguna cosa nueva. Si quieres apoyarme de alguna forma, bueno, pues ya sabes que lo puedes compartir con cualquier persona a la que creas que le pueda ser de interés. También me puedes dejar las 5 estrellas tanto en Spotify como Apple Podcast, allí donde me escuches. Y nada más, lo dicho. Nos escuchamos la semana que viene de nuevo por aquí, en Café Hierros. Chao.